Bien, señoras y señores, y buscando siempre tener los dos lados de la información, de la noticia, en esta oportunidad nos acompaña el licenciado, iba a decirle doctor, Carlos Ernesto González Ramírez, quien precisamente juega un papel importante en este tema del matrimonio igualitario, ya que fue uno de los abogados que presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia en representación de un importante bufete de abogados del país. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Yo quiero conocer primero la interpretación que usted le da a la opinión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre del 2017. Cómo no, con mucho gusto, Álvaro. Mira, nosotros demandamos la inconstitucionalidad de una serie de normas que están en el Código de la Familia y en el Código de Derecho Internacional Privado, alegando una violación a los derechos humanos, específicamente alegando que no se podía discriminar en materia de orientación sexual, porque nuestra Constitución establece en el artículo 17 que los derechos humanos que nos garantizan a todos nosotros, que lo llamamos garantías fundamentales, que están en la Constitución, no son los únicos que están garantizados. Hay otros más, y la Corte Suprema de Justicia, en fallos reiterados, algunos de ellos de una brillantez impresionante, cuyos ponentes han sido los magistrados Mejía y Ortega, entre otros, porque hay otros anteriores del bloque de la constitucionalidad con Arturo Hoyos, han dicho que esos otros derechos son, entre otros, los que están en la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, todas aquellas convenciones de derechos humanos de las cuales Panamá es parte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en dos fallos, uno contra Chile y otra contra Colombia, había ya señalado que la orientación sexual era una categoría protegida de los derechos humanos. Y nosotros demandamos diciendo, señores, estas normas violan los derechos humanos porque en efecto violan esa categoría protegida de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que viene a ser la opinión? Porque ya el derecho estaba. La opinión lo que viene a hacer es aclararlo aún más, porque en esos dos casos no se debatió el tema del matrimonio. En esos dos casos se debatieron problemas inherentes a discriminaciones por orientación sexual. Lo que viene a ser la opinión, que por disposición de la misma convención es un fallo, es decir, o aclarar el alcance de esas dos decisiones anteriores. Esa es la razón por la que Costa Rica pregunta. Y en la propia la propia opinión, en el propio fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que los Estados partes y sometidos a su jurisdicción, los 23 países que somos parte de esa jurisdicción en América Latina, teníamos que adoptar la opinión emitida por ellos. Esa parte de la opinión no es nada nuevo tampoco. Desde el 2005, la Corte Interamericana en la opinión número 21 señaló que las opiniones que ellos emitían formaban parte de la jurisprudencia, del torrente de derechos humanos que tienen que analizar las Cortes. Porque ellos lo que hacen es interpretar la Convención. Entonces, cuando una Corte como la panameña, la Corte Suprema de Justicia, va a leer la Convención Americana y hay una norma, tiene que ir a ver qué ha dicho la Corte que significa esa norma. O sea, la norma no se interpreta solita, se interpreta con los fallos y con las opiniones que ha emitido la Corte Interamericana. Entonces, y desde el 2005, la propia Corte Interamericana ha dicho, estas opiniones no son un ejercicio intelectual, conllevan obligatoriedad para los Estados partes. Eso es una cosa que cualquier abogado que practica derechos humanos en la jurisdicción
Americana de Derechos Humanos te puede explicar. No es nada nuevo, es muy viejo. Ok, desglosando o basándome en algunos de los argumentos que usted acaba de plantear, yo le haría una pregunta y tomando también como referencia elementos que obtengo de la entrevista anterior. En la convención a la que hacemos referencia, ¿se habla en alguna parte o se reconoce en alguna parte el matrimonio igualitario como tal, entre hombre y hombre, mujer, mujer? Se reconoce que no se puede discriminar en razón de sexo, y eso incluye la orientación sexual. Estamos hablando de discriminación. Sin embargo, en la opinión consultiva va más allá, porque la propia convención dice que las personas tienen derecho al matrimonio y tienen derecho a formar familia. Y lo que la Corte ha dicho es que en efecto eso implica que las personas del mismo sexo tienen ese derecho también. O sea, la convención no dice que tiene que ser un hombre y una mujer, dice que el hombre y la mujer tienen ese derecho, no dice con, el hombre con la mujer no lo dice. Pero voy más allá, Álvaro. En la Constitución colombiana, la Constitución dice el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la norma del Código Civil que establecía lo mismo, diciendo que lo que dice la Constitución es un mínimo. Eso no prohibía el derecho que tenían las personas del mismo sexo a casarse. Y lo declaró inconstitucional a pesar de que lo decía. Y voy todavía más allá. Todas las cortes de Occidente que se han visto confrontadas con este debate han tenido que fallar en beneficio del matrimonio igualitario, porque es muy difícil jurídicamente sostener la discriminación. Decir que una ley puede discriminar, eso es prácticamente imposible. Romperías el esquema republicano en el que nosotros vivíamos. O sea, sería que la ley no es igual para todos, es igual para unos y para otros no. El planteamiento de hacer una consulta pública, ¿cómo lo ve usted, don Carlos? Lo veo irrelevante porque los derechos humanos se ejercen, no son algo que están sujetos a la decisión de los demás. Es la garantía que tú como individuo tienes de que la mayoría no puede decidir sobre esos derechos que son inherentes a tu persona humana. Es como si mañana votaran para ver si Álvaro Alvarado puede seguir de presentador en la televisión, porque hay gente que no le gusta lo que tú dices. Y entonces la mayoría de la población dice, Álvaro Alvarado no puede ser, te estarían violando tu libertad de expresión. O sea, ese es un principio básico del derecho, eso no es nada nuevo. Los derechos humanos están allí precisamente para evitar que las mayorías se los quiten. Y nacen precisamente, nacen a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde el régimen nazi, que era mayoría, que llegó al poder con los votos, le quitó todos los derechos a una gran cantidad de ciudadanos alemanes, sobre la base de que era una mayoría. Si Panamá denuncia el tema o demanda el tema y llega a manos de los mismos jueces, ¿se da un fallo o se da un pronunciamiento? ¿No puede haber una recusación allí? No, por supuesto que no. Porque ya los jueces dictaron... Los jueces, la opinión es obligante. Lo que habría pasado en Panamá es que la Corte se hubiese declarado en rebeldía con la decisión de la Corte Interamericana. Al contrario, con mayor razón van a tomar el caso. Porque ellos están ahí para garantizar los derechos humanos de las personas. Decía en la entrevista anterior nuestro invitado que el artículo 68, aquí tomé nota, establece que solo son obligatorios los fallos cuando los estados son parte. Y si Panamá no es parte, en esta opinión, ¿cómo puede ser vinculante? Porque lo dice la propia convención al señalar que quien interpreta la convención es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte la ha interpretado y ha dicho, señores, cuando yo interpreto una norma, esa norma es vinculante para usted. Yo no estoy interpretándola en el aire, la estoy interpretando para que las autoridades de su país la cumplan, desde las autoridades administrativas a las autoridades judiciales y las legislativas. Eso es lo que dice la Corte, y lo dice con una lógica indiscutible. ¿Para qué voy yo a emitir una opinión de qué es lo que dice la Convención si esa opinión no va a servir de nada? No tiene sentido.
Otro argumento, si Panamá se sale de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplicando el artículo 78, ¿qué pasaría? Bueno, volveríamos al estado que estábamos cuando la dictadura. Panamá es parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del año 90. Fue una decisión muy bien pensada para evitar que volviéramos a pasar por la indefensión que estábamos los panameños frente a la violación de nuestros derechos humanos por la dictadura militar. Y eso es lo que haríamos, retrocederíamos en garantizarnos nuestros derechos humanos. Haríamos lo que hizo Venezuela con Chávez. Yo la verdad es que me parece que Panamá no está en esas ligas. Un fallo del 24 de septiembre de 1982 establece que las opiniones consultivas no son vinculantes. ¿Qué dice usted de esto? Que en el 2005 la Corte explicó exactamente el alcance. Mucho después de eso, ese fallo está totalmente desfasado. Sí. ¿Qué recomiendan ustedes quienes defienden esta teoría, esta posición de que debe reconocerse en Panamá el matrimonio igualitario? ¿Cómo de una u otra manera logramos un entendimiento entre quienes se oponen y quienes lo favorecen? Es que no hay... Porque hay posiciones muy antagónicas. Sí, por supuesto. Mire, igual pasaba en el sur de los Estados Unidos cuando se quiso integrar a los negros en la vida de los blancos. Era muy antagónico. Pero el problema, Álvaro, es que los derechos humanos no se negocian. Es como decir, bueno, a ver, Álvaro, tú en tu programa puedes hablar de esto, pero no de esto otro. No, tú tienes libertad de expresión. Los demás no pueden decir qué es lo que tú puedes decir. Eso es inherente a tu persona. Entonces, si hay gente que no le gusta tu programa, tendrían el derecho de venir a negociar contigo qué tú puedes decir y qué no puedes decir. Yo creo que no. Por supuesto. No, entonces yo pienso que en estas cosas hay que ser serio. O sea, nosotros no estamos hablando aquí de algo que está sujeto a las preferencias de las personas. Estamos hablando aquí de dos personas que están casadas y no le reconocen ese derecho. De un derecho humano que ha sido reconocido, como te he dicho, por todas las cortes de Occidente que han sido confrontadas con el tema. Porque desde una perspectiva de integridad jurídica es muy difícil admitir que la ley puede ser igual para unos y no para otros. Eso es muy difícil. Hay un debate sobre la utilización del término matrimonio, licenciado Carlos Ernesto González Ramírez. Hay quienes sugieren unión civil, otros dicen un contrato. ¿Qué análisis hace usted al respecto? No entiendo la lógica de eso. No usar el término matrimonio, me refiero. No, le pregunto que hay personas que... Bueno, no... es como decir que no puedes usar, que las mujeres no pueden usar el término patrimonio y no pueden tener patrimonio porque es de pater. Entonces los patrimonios solamente son de los hombres, no son de las mujeres, no tiene sentido. O sea, ustedes se mantienen en que el matrimonio debe ser el término utilizado. No, Álvaro, tal vez no me he explicado bien. Nosotros nos mantenemos en el punto de que no puede haber discriminación. No puede haber discriminación contra una minoría por su orientación sexual. Pero a esa unión, ¿cómo llamarle? Si no le llamas matrimonio, es discriminante. Claro, ese es el problema. No puedes tener una fuente de agua para los LGTB y una fuente de agua para los heterosexuales. Eso es discriminación. ¿La adopción incluye esto? El siguiente paso sería la adopción de niños. En Panamá, gracias a Dios, no hay ninguna ley que le prohíba a una persona LGTBI adoptar. Eso no existe. O sea, si es que están proponiendo poner una ley que diga que no pueden adoptar, ya sería el colmo de la discriminación, pero de hecho ya pasa. Hay personas LGTBI que tienen hijos naturales o hijos adoptados. Eso ya pasa en la sociedad. Entonces, o sea, en Panamá, una pareja del mismo sexo puede ir a... No hay ninguna ley que diga que no. Pero puede ir tranquilamente al mismo... Hay parejas del mismo sexo que tienen hijos. Ajá. Las hay en Panamá. Adoptados y naturales, las dos. Aquí me dice otra persona, la consulta de Costa Rica no era sobre el matrimonio igualitario. Era sobre varias cosas. Era sobre el alcance de la convención, precisamente en materia de discriminación por orientación sexual. Y la Corte lo que hizo fue aclarar hasta dónde llegaba la convención
en no permitir la discriminación por orientación sexual, que ya la Corte había dicho que no se podía hacer. Bien. Entonces, ¿por qué la Corte demora tanto para resolver este tema? No se ha demorado mucho. Mira, este caso en particular ha tenido volúmenes de tercerías, o sea, ha entrado tanta gente que cualquier corte, para poder analizar todo lo que se ha dicho, requiere tiempo. Y en los casos de advertencia y constitucionalidad, requiere que los 9 magistrados analicen el expediente. No ha sido tan rápido, esto no tiene ni un año. O sea, no me parece que ha sido ese el caso. Sin embargo, yo creo que, como todo, ¿no?, la justicia tardía no es justicia, debe decirse lo más pronto que se pueda, dentro del marco de lo lógico. Por ahí circuló un proyecto de fallo al que algunos medios tuvimos acceso hace algunos meses atrás, donde le pasaba la pelota a la Asamblea prácticamente. Sí, el fallo, lo que circuló en las redes decía que existía una violación a los derechos humanos, pero que la norma no era violatoria de la Constitución, porque había una reserva de ley. Bueno, en realidad, de verdad, Panamá no entró a la convención con ningún tipo de reserva, pero no solamente eso, sino que la opinión de la Convención Americana expresamente dice que la reserva de ley no es excusa para violar los derechos humanos. O sea, tú no puedes tener una norma que te permita violar los derechos humanos. Nos iríamos para atrás, para el medioevo, para antes de la Segunda Guerra Mundial, donde un Estado podía hacer con sus nacionales lo que le diera la gana y no había ninguna norma internacional que defendiera al individuo. Eso es parte de nuestra tradición jurídica, de nuestra civilidad. Es una parte importante para el respeto y la convivencia humana. ¿Esta sociedad está preparada para enfrentarse al matrimonio igualitario? Ninguna sociedad está preparada para enfrentarse a los atavismos y los prejuicios que ha tenido por siglos. Tuvimos esclavitud hasta el siglo XIX. Las mujeres no pudieron votar hasta el año 41 en Panamá. Y eso no fue fácil. Hubo un proceso durísimo. Si hubiesen votado en su momento, la cosa hubiese sido diferente. Es decir, hay mucha dificultad en todas las sociedades para dejar atrás cosas que ni siquiera se pensaban ni se daban cuenta cuán prejuiciosas y cuánto daño hacían. Incluso cuando se habla, hacerle daño a las personas no es bueno, no es correcto, no es de una sociedad civilizada. Y esta es una sociedad civilizada que va avanzando en ese proceso de civilización. La adopción puede darse de forma individual, hombre o mujer. Cuando es de parejas, solo puede ser uniones o matrimonios entre hombre y mujer. Las adopciones nacionales o internacionales entre personas del mismo sexo no son permitidas en Panamá. Las internacionales, pero te digo, hay personas LGTBI con personas adoptadas, con niños adoptados en Panamá. Eso es un hecho. Obviamente no hay matrimonio igualitario, no puede haber un matrimonio que haya pedido eso porque no existe. Pero no hay ninguna norma que les prohíba a ellos adoptar. Y las internacionales son parte de lo que está demandado. ¿Alguna reflexión final que usted quiera hacer en este momento, licenciado Carlos Ernesto González Ramírez? Una muy importante. Los panameños hemos sido de una importancia increíble en el desarrollo del derecho humano internacional. Ricardo J. Alfaro fue uno de los corredactores de la Declaración de los Derechos del Hombre. Estuvo en San Francisco cuando se crearon las Naciones Unidas para aprobar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nosotros, nuestra tradición jurídica es parte de eso. Nosotros hemos sido un elemento importante en la creación de una forma de vida de Occidente, porque no es todo el mundo que la respeta, aunque todo el mundo lo tiene en sus normas,
que ha permitido el avance que hemos visto en nuestras sociedades más justas, sociedades más incluyentes, sociedades donde hay más amor, menos odio. Y yo creo que nosotros no podemos darle la espalda a nuestra propia tradición y a nuestros propios valores. Carlos Ernesto González Ramírez, conversando hoy con Telemetro Reporta Edición Matutina. Vamos a la pausa.